Operación para la mente reptiliana. La extracción. Muchos de ustedes probablemente han experimentado en algún momento de su vida algún tipo de estancamiento espiritual o material, o quizá ha experimentado lo que sería un bloqueo económico, donde usted trabaja y trabaja, pero no ve cómo fluyen las cosas. Pareciera ser que usted está atrapado en una rueda de hámster, corre, pero no ve que avance. Entonces, este 28 de septiembre en Monterrey y el 5 de octubre en Ciudad de México voy a ofrecer una conferencia, pero también vamos a hacer la extracción de la mente reptiliana, así que prepárese para todo lo que usted va a vivir y va a experimentar, para que por fin usted se convierta en la persona que aún no ha podido ser, para que usted se convierta en el espíritu evolucionado que usted aún no ha podido hacer. Así que lo veo en las conferencias que voy a dar. Familia, en el programa de ahora es una entrevista que me hicieron aquí en Washington. Así que vamos a hablar un poco de misterio, de espiritualidad y cómo es que nace esta manera que los aliens me enseñaron de dar consultorías. Así que espero que te lo disfrutes. Qué chévere. ¿Tú andas haciendo presentaciones así, cómo se llama? ¿Conferencias de...? Sí, doy conferencias de extraterrestres o espiritualidad, pero aquí estoy dando consultorías. Las consultorías son para, por ejemplo, hay personas que tienen problemas de salud que no necesariamente tiene que ver con el medicamento. Hay enfermedades emocionales, ¿sabes? Enfermedades emocionales que pueden terminar en una diabetes, en la insuficiencia renal. Entonces, bueno, llegar a ese punto, analizar el porqué. Entonces, hoy estoy dando consultorías sobre eso. ¿Cómo te metiste a eso, Marcelo? Porque tú estás joven. Yo he visto a Maciú, se llama Maciú, ¿cómo se llama el señor este de México? Maussan, ajá. Ahí sí lo he visto, pero tiene como 70 años y me encanta, yo lo sigo, de verdad. ¿Y tú cómo te metiste a esto? ¿Cómo te llamó la atención eso? Fíjate que desde muy pequeño, quizás, qué sé yo, tenía como 8 o 9 años y empecé a tener una sed de conocer, de saber el otro lado de la moneda. Entonces, esas son las motivaciones que tuve para irme de El Salvador, porque lastimosamente en la sociedad donde yo me empecé a desarrollar, me di cuenta que estaba muy sesgada por la religión. Correcto. Y cualquier cosa que preguntaras fuera de la religión era demoníaco, era brujería, era eso. Entonces, tampoco existían librerías donde las personas pudieran culturizarse con un conocimiento ancestral, ya sea maya, azteca, hindú, Hare Krishna. Todo eso, no había esas cuestiones, y eso me llevó a mí a tomar una decisión como a los 15 años de irme de El Salvador y apuntar a México, que sí hay un pluralismo del conocimiento Entonces comenzó a elegir por ahí. Te preguntaba eso porque mucha gente puede decir, este Marcelo está loco. Y algunos que hacen lo que tú haces dicen, es que yo tuve un encuentro, he escuchado mujeres que dicen, a mí me embarazó un extraterrestre. Un alien, sí. ¿Eso pasa? En el caso mío, sí tuve esa experiencia, no una vez, varias veces. De hecho, en mis conferencias, los que han estado, yo presento videos míos de las naves cuando están arriba de mi casa, de fotografías que yo he tomado atrás de mi casa de seres, pero esto es algo que no se puede negar. De hecho, aquí en el Capitolio, hace unos cuantos meses se presentó en el Congreso el tema OVNI, no sé si vos lo supiste. Sí, lo vi. Es un tema serio que hoy ya se mete en la política. Fíjate, llegar hasta ese punto en el Capitolio ya se toca el tema alienígena, y lejos de eso, ahora salió David Grusch, que él viene del interior del Pentágono y es el que ha salido a hablar, y él dice, nosotros tenemos no solamente restos de nave extraterrestres, tenemos cuerpos, partes biológicas. Solo eso ya rompe todo un paradigma, porque comenzás a entrar en una reflexión existencial. ¿Dios qué papel juega aquí? ¿Dios es como nosotros creemos o no? O sea que Dios no solamente te hizo a ti, a mí, a Eva, habían otros. Pero para que esos otros tengan esa tecnología y llegaron aquí, quiere decir que son antes que nosotros. Y comenzamos a hacer cuestionamientos, y entre ellos, ¿cómo llegaron aquí? ¿Llegaron con gasolina? No. ¿Qué elemento usaron para movilizarse? Y si ese elemento... Las pirámides. Puede ser también, exacto, las pirámides, las mismas de Egipto, que todas tienen
Hay unas curiosidades en el caso. Las rocas que están allá en Hawái, creo que es una tremenda roca. Tremenda, sí, un templo, exacto. Los moais que están también en el sur de Chile. De hecho, en un trabajo que hice... El Área 51. El Área 51. Pero fíjate que en el parque arqueológico que está en Santa Ana, curiosamente, ahí donde están las ruinas... Curiosamente que ahí hay una piedra donde está esculpido, ellos dicen que tiene 1000 o 2000 años, una especie de astronauta. Fíjate, ahí está esculpido. Es parte de la arqueología. Y cuando tú lo ves, es un hombre que viene descendiendo con botas como los astronautas, pero está en el Parque Arqueológico de El Salvador. Es el fundador de Chalchuapa. Ese que está ahí. Entonces, hay registro de que la civilización, sin importar el país, tuvo sus encuentros y sus contactos. ¿Alguna vez tú has tenido encuentros con sí? Claro, es lo que te digo, que en mis conferencias muestro los videos cuando pasan. A veces estamos con mi familia y uno de mis hijos me dice, papá, yo creo que ahí están. Sacó las cámaras y las naves ahí están. Hemos tenido encuentros físicos que los que han asistido a las conferencias les he mostrado los seres con los que me he encontrado. Hoy uno de mis hijos es el que ahora está entrando en esa comunicación con estas entidades que también son parte de Dios, lo queramos ver o no. ¿No te da miedo todito eso? No, fíjate que como te lo expliqué, de pequeño yo quise ingresar a este mundo místico y conocer ese otro lado espiritual. Y cuando tú te preparas para eso, tú estás preparado para todo. Ya vas con una idea preconcebida que vas a lo desconocido. ¿Qué te dicen? Hay diferentes relaciones, digamos, podemos llamarlas amistosas o no. Entre ellas, fíjate que en el 2019, recuerdo, tal vez aquí la comunidad no me conoce tanto por esto, como en mi otro canal, que es otro tipo de mentalidades, pero allá se percatan que en el 2019, en noviembre del 2019, tengo una reunión con los aliens allá en Suecia. Y ellos me dicen de que dé la última conferencia y me estructuran qué tengo que dar. Fíjate, me lo plasman, porque va a venir una enfermedad mundial. Y ahí están los videos donde le digo, esta es la última vez que voy a dar porque viene una enfermedad mundial. Recuerdo que lo dije en noviembre, en diciembre di la última gira de conferencia y en enero ya venía el COVID, tal cual como se los había dicho a las personas. Pero ellos también me mencionaron de un símbolo que podía llegar a evitar eso. Y en mis suscriptores, a todos les funcionó. Yo mismo no me vacuné, ni mi familia, ni nadie de nosotros nos vacunó. ¿Pero tuviste COVID? No, nunca me dio COVID. Yo me puse ese símbolo. Y con ese símbolo a nadie le dio, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi novia. Ahí me concubina. A nadie lo dio, ni a mis hijos, ni a nadie de mi círculo. Y al contrario, les pegó a quienes se vacunaron, fíjate. El que se había vacunado, le pegó el COVID. Eran cosas muy extrañas. Entonces, son ese tipo de cosas o diferentes. Hoy últimamente me han capacitado para hacer las consultorías que estoy dando. Porque me enseñaron cómo uno puede hacer cirugías energéticas, hacer diferentes cosas, que muchos de ustedes ya lo han visto en mi canal ahora. Así que... pues por ahí va y otras cosas. Pero digamos, ¿qué clase de gente te llama? Estoy enfermo de la cabeza, me siento loca, estoy a punto de enloquecer, tengo problemas con mi esposo. ¿Esas son las clases de gente que te llama? Me llama gente que también tiene problemas económicos, estancamientos económicos, bloqueos, estancamientos espirituales. También, mira, te voy a contar un caso. Fíjate este por caso. Favor. Este caso es bien curioso. Este es uno de muchos. Hace que unos 15 días antes de venirme, veo mi agenda y hay una persona que tiene dolores de huesos. Fíjate, ok, le digo, entonces, como ya le tocaba, lo atiendo y le digo, cuénteme cuál es su problema. Y él me dice, mira, es que yo tomo vitamina D porque mi cuerpo ya no la tiene. O sea, no la absorbe por completo. Le digo, ok, entonces la vitamina D sabemos que viene del sol. ¿Qué es lo que sucede? Que este señor, yo comienzo a indagar primero y le digo, ok, la vitamina D viene del sol. O sea, usted con que se asoleara ya tendría que
recibirla. Y me dice, no la recibo. Ok, le digo, ¿y a usted le gusta el sol? Y me dijo, no, no me gusta el sol. Es más, me dijo, una vez le pegué una gran puteada al sol porque me quemaba y hacía mucho calor. ¿Hace cuánto fue? Me dice, hace 5 años. ¿Y hace cuánto usted tiene ese problema? Hace 5 años. Aquí está todo, le dije. Lo que pasa es que usted ofendió al sol. Entonces el sol te ha negado a ti darte la vitamina D y lo único que hace es quemarte la piel y sofocarte debido a ese irrespeto que tuviste con el astro rey. Del sol emana la vida. De hecho, todos los que conocemos un poco de misticidad sabemos que tenemos 7 chakras y tenemos la del plexo solar, esta que está aquí. Pues este señor, como ofendió al sol, el sol ya no le entregaba la vitamina D y por eso los huesos se le deterioraron. Entonces tuvimos que hacer una ceremonia para que él se reconciliara con el sol. Se reconcilia con el sol y ahora su cuerpo ya recibe la vitamina D. Como también otra que tuve, una señora que tenía dolores de artritis y no era señora, tenía 40 años y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo dolores de artritis desde los 20 años y le pregunto, ¿sus trabajos cómo han sido? ¿Han sido fuertes? ¿Cómo han sido? Y me dice, no, me dice, yo la verdad he tenido una vida muy fácil y todo. Ok, entonces el trabajo no es. ¿Alguna vez usted recibió golpes? Y me dijo, no, la verdad que no. ¿Y a dónde le duele? Y me dijo, me duele aquí, me duele aquí y la parte de atrás de la columna. Ajá, ¿nunca se cayó? No, nunca me he caído, me dijo. Ok, le digo, vámonos un poco más atrás. Ok, cuando usted tenía entre 7 y 10 años, ¿qué le pasó? Me dice, mira, no me pasó mucho, pero sí había violencia en mi familia. Le digo, ¿tu papá te pegaba? Nunca me pegó mi papá, pero sí le pegaba a mi mamá y le pegaba también a mi hermano. Ok, le digo, ¿y dónde le pegaba? ¿Dónde te pegaba? Y me dijo, mira, cuando mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá lanzaba el puñetazo y mi mamá metía las manos, entonces le pegaba aquí y aquí. Ok, ¿y a tu hermano? A mi hermano, como se lanzaba a protegerla, le pegaba en la columna, en la espalda. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Esto le llamo hecho energético. Viene ella, de 7 años, no se podía meter. Entonces ella como que se solidariza emocionalmente con su mamá, que en los lugares donde le pegó el papá a la mamá, ella absorbe ese dolor emocional y eso la llevó a tener artritis. Entonces, justo donde le pegaba a la mamá eran los lugares donde a ella le dolía. Donde le pegaba en la espalda al hermano era justo donde ella le pegaba. ¿Qué tuvimos que hacer aquí? Habíamos encontrado el meollo de todo, que su cuerpo tenía una memoria y fue empático a ese dolor. Entonces, como no podía meterse, el cuerpo simuló que le iba a ayudar con la carga del dolor que le provoca y lo agarró para sí. Entonces, le pregunto, ¿dónde están tus papás? Y me dice, ellos ya están muertos. ¿Y tu hermano? Ya están muertos. Ah, bueno, entonces vamos a ir al más allá. Nos preparamos, le hago lo que tenemos que hacer, que no tiene que ver nada con brujería. Cuando tú le dices el más allá, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo vas preparando? ¿Cómo lo vas moviendo al más allá? No puedo revelarte el secreto, pero una idea más o menos. Ok, se sienta la persona y les digo, mira, vamos a irnos al más allá. Tú tienes que estar tranquila, yo no puedo meterme porque es tu momento de reconciliación con él. Entonces, siéntate tranquilamente y haz lo que yo te digo. No hagas preguntas y relájate. Entonces, comencé a relajarlo y claro, ya nos fuimos al más allá. Y en el más allá, claro, hay una barrera que yo la puedo pasar, pero si yo la paso, ya no podemos porque es el momento de ella. Entonces, ella va al otro mundo. Junto conmigo, me quedo aparte y ella ve a su mamá, a su hermano y a su papá, que ahí están reconciliados, ahí hay paz y hay tranquilidad, hablan con ella, los abraza y como con toda su fuerza, fue uno muy bonito, termina el momento, regresamos al mundo aquí y cuando regresamos, ella ya no traía los dolores. Esos videos los pueden ver en mi cuenta de Instagram, ellos dan los testimonios, esos son parte de las cosas que son. Marcelo, yo tengo una amiga que anda buscando novio, Canales Ingrid. Hay gente que tú le puedes conseguir novio a esta clase de gente, así que digamos que mi amiga Ingrid que anda buscando un buen novio,
¿Y cómo puedes saber tú si es bueno o es malo? Lo que pasa que también me llegan personas así. Por ejemplo, esta mañana he tenido consultoría de eso. Acaban de llamar 2 mujeres ahí que andan buscando un novio. Claro, entonces, pero ¿qué sucede? Las personas tienen una idea desfigurada que una bruja, un brujo, un chamán te puede conseguir a la persona que tú quieras, y eso es un errorazo. Yo no soy brujo ni hago nada de brujería ni nada. ¿Pero no es parecido esto, Marcelo? No, no es nada parecido. De ¿Cuál hecho, es la diferencia? La diferencia es que yo no ocupo amuletos, no ocupo cartas del tarot, no ocupo velas, tampoco le digo a la gente encienda vela, sahumerios. No, lo mío es orgánico y no lo hago yo, lo hacemos en conjunto con la persona. Lo hacemos en conjunto. Entonces, por ejemplo, lo primero que le digo a la persona es, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu novio? Un ejemplo, y me dice, es que mi novio era borracho, por eso lo dejaste, sí, y el anterior es que era borracho, y el anterior era borracho. Hay un patrón de conducta. Entonces el problema es de ella, no de los hombres. Pero ahí viene el punto, que hay un patrón de conducta, pero lejos de eso, ahora hay que examinarla a ella. ¿Por qué atrae esta clase de hombres? Sí. Porque el punto no está en el hecho de que ellos me buscan, no, yo atraigo a estas personas. Esa clase de gente. Sí. Esa clase de gente. Entonces ahora tengo que examinar qué clase de emoción predomina esta persona. Por ejemplo, si vos te fijas, hay personas que cuando rompen una relación, les surge casi que conseguir otra pareja y consiguen casi un igualito al que tenían y que las trata. Si no se parecen físico, el trato se parece mucho al que le dan. Porque esta persona está atrayendo esta clase de noviazgo, de hombres o de mujeres. Esa clase de personas. Entonces, ahí es donde tengo que profundizar qué clase de emoción es, extirpar la emoción y colocarle el nacimiento de emociones nuevas. Por ejemplo, si yo soy una persona insegura, ¿qué me voy a conseguir? Una persona que me someta y me ordene qué hacer y qué no hacer, que ella tome las decisiones por mí, no yo, porque yo soy inseguro. Pero si tú te conviertes en una persona segura de ti, con confianza, espiritualidad, da por hecho que vas a traer esta clase de personas. Por ejemplo, para darles un breve ejemplo, supóngase cada uno de ustedes que dentro de su corazón existe envidia, un resentimiento, traición, celos, infidelidades, todos estos sentimientos negativos, y estos se concentran en tu pecho. Estos que se concentran en tu pecho, si estas emociones fueran un imán, ¿qué clase de personas vamos a traer? Ahí tienen ustedes las respuestas. Van a traer uno semejante a las emociones que están atrayendo. Entonces, en vez de conseguirle un novio, primero la examino y le digo, mira, tienes que quitarte esto, porque si no, vas a traer a uno y le describo cómo lo va a traer. Entonces es mejor que la persona esté bien, y eso, por ley de la atracción, va a traer a una persona que sea igual que él. ¿Y te has topado con la gente cuando disculpe, pero usted no tiene arreglo? ¿Te has topado tú? No, váyase de aquí, usted no tiene arreglo, o todas tienen arreglo. Fíjate que... ¿O has sentido que está muy fuerte y es un proceso más amplio, más largo de lo normal? Como yo he diseñado programas. Tengo diferentes programas en diferentes categorías de diferentes problemáticas. Pero también hay personas que con una consultoría, ya están bien. Pero hay otras que les digo, mira, yo te voy a ser sincero. Si tú crees que con una te vas a curar, no va a ser así. Y tienes dos opciones. Te devuelvo el dinero íntegro o la tomas. Tú decides, por mí no hay problema. Pero quiero que sepas que no va a ser una. Lo que te aseguro es que con una vas a empezar a sentir un cambio, pero no vas a lograr todavía solucionar el problema. Eso es lo que uno tiene que partir desde la sinceridad, no levantar falsas expectativas en las personas, de hablarle directo con la verdad. Y si hay personas que yo sé que están bien jodidonas de salud, yo les digo, mira, yo no te garantizo que vas a estar al 100. Tampoco te garantizo que no te va a pasar, no vas a mejorar. Sí te garantizo que vas a sentir mejoría. Pero que recuperes al 100, no te lo puedo garantizar. Pero lo primero que hago es hacerle consciente a la persona de que el milagro puede ocurrir si ella también lo provoca.
No solamente es que vienen a mí, yo lo pongo. Ahí es donde me confunde, porque Dios es el milagro. O sea, ¿eso tiene también por medio de la fe eso? Claro, es que... ¿Hay que tener fe? No hay que tener fe. Ok. No hay que tener fe. Okay. Aunque te recuerdo que cuando una persona necesita ayuda, ya es por fe que se mueve. Porque me estoy perdiendo, Marcelo, y te pregunto esto porque me menciona la fe, me menciona los extraterrestres y me menciona lo psíquico. Sí. ¿Me entiendes? O sea, todas esas tres combinaciones van juntas o tú decides qué le aplicas. Dios es la base del todo. De todo, ok. Del todo. Tú no puedes separar. Mira, tú puedes hablar de naturaleza, hablas de Dios, hablas del ser humano, hablas de Dios. De todo lo que tú hables, estás hablando de una expresión de vida de Dios. No te puedes separar de eso. No te puedes separar de okay, eso. Siempre tenés que estar unificado en ello. Perfecto. Ok. En algunos casos te has dado por vencido, que discúlpeme, pero usted no tiene arreglo, mejor le devuelvo su dinero. ¿Te has topado así que te has dado por vencido? Nunca. ¿Por qué? ¿Y cuál sería el caso más duro que te ha topado? El caso más duro que me ha tocado, fíjate que es romper un bucle temporal familiar. Ese ha sido más. Te voy a explicar un caso. Por favor. Por ejemplo, si hay una persona que su nieta, fíjate, no, perdón, a su tatarabuela o a su abuelo, le mataron al primer hijo, luego le matan luego su hijo tiene un hijo y le matan a su primer hijo y luego le matan. Eso es un bucle temporal familiar porque se está repitiendo. O el caso de las violaciones. Violan a la abuela, violan a la hija, violan a la nieta y violan a la... Eso es un caso de una cadena, un bucle temporal donde se está repitiendo. Esa parte sí cuesta un poco, pero vuelvo a decírtelo. Yo ofrezco la solución y la persona tiene que solucionarlo. No es que yo le digo, yo lo voy a hacer. No, yo le digo, tú tienes que poner el 90%. Yo te pongo el 10%. O sea, desde el principio yo soy sincero en todo cómo es este trabajo. Ok, Marcelo, depende del trabajo que tú veas, ¿ese es lo que cobras o es normal? Depende del programa en el que estén las personas. Entonces, depende mucho en el programa que las personas necesiten. A veces, fíjate, vienen personas y me dicen, hay un programa que le llamo el American Dream, que es el trabajo, pero no progreso. Trabajo y trabajo y cuando tengo un poquito ahorrado me llega un ticket, una multa y me vuelvo a quedar en cero. Entonces es como una especie de rueda de hámster. El hámster, tú sabes, él corre y avanza según él, pero está en el mismo sitio. Pero él se está moviendo. Las personas llegan a entrar a ese punto. Entonces tengo que analizar por qué él no avanza realmente. Y el 80% no es una cuestión que ellos creen. El origen puede ser uno diferente. A veces el origen, ¿sabes qué? Solamente es decir no, mantenerlo. Al día de ayer he recibido uno. Llega y me dice, no me alcanza el dinero. Y esto le va a servir a usted. Entonces me dice, ¿sabes, Larín? Tengo un estancamiento de dinero. Me dice, fíjate, trabajo, no me rinde el dinero. Y le digo, ¿y qué haces con tu dinero? Y me dice, nada, pago biles, pago esto. Y le digo, ¿y cuánto te sale de los biles y todo? Y bueno, le sobraban 2,000. 2,000 de pagar biles. Ok, ¿y estos 2,000? Y me dice, tú sabes, me dice, que a veces hay que ayudar a la familia, esto y lo otro. Y le digo, ok, mira, ¿qué pasaría si tú le dijeras no a tu familia de donde vives? Le dices, no te voy a ayudar ahora. ¿Qué pasaría? Y dice, pues me ahorraría mucho. Ahí está, la fuga de tu dinero es porque tú no tienes el poder de decir no, este mes no, y no decir no tengo, solo necesitas decir no quiero mandarte. ¿Por qué mentir si es tu dinero? Simplemente decir no lo voy a mandar. Empezás a ahorrarte. En El Salvador, fíjate hoy que venía, viene y le cae un mensaje a una señora y me dice, ay, es mi prima pidiéndome dinero. Ay, es mi sobrina que quiere dinero. Le digo, oiga, o sea que uno, cuando llega a su país, se convierte y ya no se vuelve un familiar, sino un proveedor. Hoy es el que provee para las fiestas patronales, provee para vestidos. Te dejaste de ser un familiar. O cuando vas a El Salvador, tenés que ir con 4 maletas, 3, 5, porque si vas con una mochila, te sienten como fracasado porque no llevas nada. Sí.
¿Cómo se arregla eso? ¿O es costumbre de nosotros? ¿Nosotros acostumbramos a nuestra gente? Ambas cosas. Nosotros lo vemos por generaciones cuando llega un tío y vemos un chingo de maletas. En nuestra mente es, si yo llego allá y cuando regrese, yo tengo que traer maletas. ¿Por qué? Porque tienen que verme prosperidad. Porque lastimosamente medimos la prosperidad según la economía. Pero yo aquí conozco muchas personas millonarias en Los Ángeles, por ejemplo, que tienen prosperidad económica y su vida es un desastre con sus hijos drogadictos, familia drogadictos, y no podemos llamar prosperidad a eso. ¿Entiendes? Entonces, primero hay que desarticular esa idea de lo que tenemos por prosperidad. Para mí prosperidad, ¿sabes qué? Es una persona que está tranquilo, que no está pensando en compré un carro de cuántos miles, hoy tengo que trabajar horas extra para poder pagarlo porque si no, no me sale. Eso no es prosperidad, aunque yo vea que tengo un carro. La prosperidad debe medirse por la tranquilidad y la paz emocional que nosotros tengamos. Hola familia, ¿cómo están? Bueno, quiero darles una mala noticia que en Tijuana y en Guadalajara ya están las entradas agotadas para las conferencias que voy a ofrecer en estas dos hermosísimas ciudades. Pero le traigo todavía una buena noticia. Aún tenemos entradas para Monterrey el 28 de septiembre y en Ciudad de México el 5 de octubre. Pero si por alguna razón usted no puede asistir físicamente, pues le traigo el regalazo cósmico. Usted podrá presenciar la conferencia de manera virtual. Al número que usted está viendo en pantalla puede pedir información, así que no importa si está en Japón, en Italia, en Chile, en Rumanía, en Estados Unidos, usted podrá verla de manera virtual. Así que ya lo sabe, mi bro. Lo veo allá este 28 de septiembre y el 5 de octubre en Ciudad de México. Ahora sí, welcome to the jungle.